Cuando pensamos en el terror, normalmente imaginamos monstruos, asesinos o criaturas sobrenaturales, pero hay una idea mucho más perturbadora que cualquier demonio o fantasma, la posibilidad de que aquello que representa la inocencia pueda convertirse en algo peligroso. Esa es precisamente la pregunta inquietante que plantea la película ¿Quién puede matar a un niño? La película presenta un escenario extremo y aterrador, una isla donde los niños han eliminado a todos los adultos. Sin embargo, lo más perturbador no es la violencia en sí, sino la actitud de los niños. No parecen monstruos, no se ven llenos de odio, sus rostros siguen siendo tranquilos, curiosos, casi inocentes, parecen estar jugando, y esa simple idea abre una reflexión mucho más profunda sobre la mente infantil y sobre una pregunta incómoda. ¿Es posible que un niño haga daño creyendo que simplemente está jugando? Para entender esto, primero debemos comprender algo fundamental sobre la mente de los niños. El cerebro humano no nace completamente desarrollado, especialmente en las áreas relacionadas con el control de impulsos, la empatía profunda y la comprensión de las consecuencias a largo plazo. Se desarrollan con el tiempo. Esto significa que un niño puede realizar acciones peligrosas sin comprender plenamente el daño que puede causar. Muchas veces lo que para un adulto es una acción grave o irreversible, para un niño puede ser simplemente una experiencia, una prueba o incluso una forma de curiosidad. Los niños exploran el mundo constantemente, tocan, empujan, lanzan cosas, prueban límites. Esa curiosidad es parte del desarrollo humano, pero cuando esa curiosidad se mezcla con situaciones peligrosas, con la ausencia de supervisión o con la influencia de comportamientos violentos, el resultado puede volverse inquietante. No necesariamente porque exista maldad consciente, sino porque aún no existe una comprensión completa del daño. En la vida real existen casos que nos obligan a reflexionar sobre esto. Uno de los más impactantes fue el caso de James Bulger, un niño británico cuya muerte en 1993 conmocionó al mundo. Los responsables fueron dos niños de apenas 10 años, John Venables y Robert Thompson. Este caso no ocurrió porque los agresores fueran adultos malvados con una mente completamente formada. Lo perturbador es que durante las investigaciones muchos especialistas notaron algo inquietante. Los agresores no parecían comprender completamente la gravedad de lo que habían hecho. Había elementos de impulsividad, curiosidad, imitación y falta de comprensión sobre las consecuencias finales de sus actos. Este caso estremeció al mundo precisamente porque obligó a la sociedad a enfrentar una realidad incómoda. Incluso los niños pueden cruzar límites que jamás imaginábamos, pero este tipo de situaciones no siempre aparecen en casos tan extremos. En estudios sobre el comportamiento infantil existen múltiples ejemplos de niños que han causado daño mientras creían que estaban jugando o probando algo. Algunos empujan a otros desde lugares altos sin medir el peligro real. Otros lanzan piedras u objetos pesados como parte de un juego. Algunos imitan peleas que vieron en televisión o en adultos, sin comprender que la violencia en el mundo real no funciona como en una historia ficticia. Incluso existen fenómenos documentados como los llamados juegos peligrosos, retos o pruebas entre niños que implican riesgos físicos graves. Cuando los adultos investigan estos casos, muchas veces encuentran una frase que se repite una y otra vez. Solo estábamos jugando. Esa frase revela algo profundo sobre la psicología infantil. Para el niño, el juego es una forma de explorar el mundo, pero el problema aparece cuando el juego cruza una frontera que el niño aún no sabe identificar. Esto nos lleva a otro aspecto importante, la imitación. Los niños aprenden observando, observan a los adultos, lo que ocurre a su alrededor, observan las historias, comportamientos y reacciones. La imitación es una de las formas más poderosas de aprendizaje humano. Por eso los niños muchas veces reproducen comportamientos que ven en su entorno. Si ven agresividad, burlas, violencia o crueldad, pueden repetir esas conductas sin comprender realmente lo que significan. En su mente puede tratarse simplemente de repetir algo que vieron o de experimentar una situación que les parece interesante. La diferencia entre realidad y ficción, entre juego y daño real, todavía se está formando en sus mentes. Y aquí es donde la película ¿Quién puede matar a un niño? Resulta tan perturbadora. La historia lleva esta idea a un extremo casi apocalíptico,
pero el miedo que provoca nace de algo profundamente humano. Ver a los niños tranquilos, riendo o mirando con curiosidad mientras ocurre la violencia genera una contradicción psicológica muy fuerte en el espectador. Nuestro cerebro está programado para proteger a los niños. La imagen de un niño suele activar en nosotros emociones de cuidado, empatía y protección. Pero cuando ese símbolo de inocencia se mezcla con algo peligroso, la mente experimenta un conflicto muy intenso. No sabemos cómo reaccionar, no sabemos si sentir miedo, compasión o incredulidad. Ese conflicto es precisamente lo que convierte a esta historia en algo tan poderoso desde el punto de vista psicológico, porque nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. La inocencia no significa ausencia de peligro. La mente humana se construye con el tiempo. Un niño no nace con una comprensión completa de la moral, del sufrimiento ajeno o de las consecuencias irreversibles de ciertos actos. Todo eso se aprende, se desarrolla, se forma a través de la educación, la empatía, el ejemplo y la experiencia. Por eso, cuando vemos historias de niños violentos en el cine o cuando escuchamos casos reales donde un niño ha causado daño, la reacción más fácil sería pensar que estamos viendo monstruos. Pero la realidad suele ser mucho más compleja y más inquietante. Muchas veces no estamos viendo maldad consciente, sino una mente que aún no entiende completamente el peso de sus propias acciones. Y eso es precisamente lo que vuelve este tema tan perturbador. Porque si algo nos enseña esta reflexión es que la línea entre la inocencia y el peligro no siempre es clara cuando hablamos de la mente infantil. Los niños tienen la capacidad de aprender empatía, compasión y cuidado, pero también tienen la capacidad de repetir lo que ven, de explorar sin límites y de actuar sin comprender completamente las consecuencias. Por eso, la responsabilidad del mundo adulto es tan grande. La mente humana no nace terminada, se forma con el entorno, con las experiencias y con los valores que aprende, y dependiendo de ese entorno, el resultado puede ser diferente. Tal vez esa sea la verdadera pregunta inquietante que deja esta película. No se trata solamente de si un niño puede hacer daño jugando. La pregunta más profunda es otra. Si la mente humana se construye con lo que aprende del mundo, entonces el verdadero peligro no siempre está en los niños, sino en el mundo que los forma. Ahora entremos directamente en uno de los ejemplos más inquietantes de niños asesinos dentro del cine, el personaje de Henry en Un ángel malvado interpretado por Macaulay Culkin. Y lo primero que debemos entender es que Henry no es aterrador porque grite, porque actúe como monstruo o porque se muestre violento desde el principio. Al contrario, lo que vuelve perturbador a este personaje es que al inicio parece completamente normal. Es un niño tranquilo, inteligente, educado, sonríe, habla con calma, parece incluso amable, y esa normalidad es precisamente la máscara que oculta lo que realmente ocurre dentro de su mente. La película construye el horror poco a poco. Henry no comienza con actos extremos, sus comportamientos empiezan siendo pequeños, casi imperceptibles. Por ejemplo, cuando invita a Marga a fumar, a simple vista parece una travesura típica de niños curiosos que quieren probar algo prohibido. Pero psicológicamente ese momento es importante porque Henry está haciendo algo más que una simple travesura. Está probando el límite de su primo. Está viendo hasta dónde puede influenciarlo, hasta dónde puede arrastrarlo o hacer algo incorrecto. Este tipo de comportamiento es muy común en personalidades manipuladoras. Primero prueban con cosas pequeñas, observan la reacción del otro y miden hasta dónde pueden ejercer control. Pero la historia empieza a tomar un giro cuando Mark comienza a desarrollar un vínculo emocional con la madre de Henry. Mark ha perdido a su propia madre y naturalmente empieza a encontrar consuelo en la familia que lo recibe. Poco a poco empieza a ver a la madre de Henry como una figura materna, y aquí es donde algo oscuro comienza a despertar dentro de Henry. Los celos. Henry no percibe el cariño de su madre como algo que pueda compartirse. Para él ese amor le pertenece, es suyo. Cuando ve que su primo empieza a recibir afecto de su madre, no lo interpreta como algo normal dentro de una familia, lo interpreta como una amenaza, como si alguien estuviera intentando quitarle algo que le pertenece. Esto es lo que en psicología se conoce como celos posesivos, y aunque los celos son una emoción humana normal, en algunas personas pueden volverse extremadamente intensos cuando están combinados con otros rasgos, como falta de empatía o necesidad de control.
A partir de ese momento, Henry empieza a actuar, pero lo hace de una forma muy particular. No explota en rabia ni hace escándalos. Henry actúa con frialdad, con cálculo. Comienza a intentar destruir la imagen de Mark frente a su madre, manipula situaciones, insinúa cosas, provoca conflictos. Su objetivo es muy claro, que Mark deje de agradarle a su madre. Este tipo de comportamiento refleja algo que también se observa en manipuladores en la vida real. Cuando alguien representa una amenaza para su posición emocional o social, no lo confrontan directamente. Intentan desacreditarlo, hacer que otros pierdan la confianza en esa persona y aislarla. Pero Henry no se queda en la manipulación emocional. Poco a poco empezamos a ver actos mucho más inquietantes. Uno de ellos es la muerte del perro. Este momento es particularmente perturbador porque muestra una característica que muchos psicólogos han estudiado durante décadas, la crueldad hacia animales. Este comportamiento, cuando aparece junto con otros rasgos problemáticos, puede ser una señal de ausencia de empatía. Para muchas personas, causar dolor a un animal genera culpa o tristeza, pero Henry no muestra ninguna emoción. Para él parece ser simplemente una experiencia. Después vemos otra escena que revela aún más su mente, el accidente que provoca al colocar un muñeco de tamaño real en la carretera. Este acto no es impulsivo, es algo planeado. Henry quiere ver qué pasa, quiere observar las consecuencias, y eso revela algo muy inquietante, la oscuridad por el caos que puede provocar. Sin embargo, el momento en que la película muestra claramente hasta dónde puede llegar ocurre cuando Henry intenta eliminar a su propia hermana arrojándola a un lago congelado. Aquí ya no hablamos de travesuras peligrosas ni de juegos crueles. Aquí vemos un intento directo de provocar la muerte de alguien. Y lo más perturbador es que Henry no parece sentir culpa, no parece sentir miedo, simplemente no parece sentir nada. Pero el verdadero golpe psicológico de la historia llega al final, cuando se revela un secreto que cambia completamente nuestra percepción del personaje. Henry ya había matado antes. Cuando era más pequeño había provocado la muerte de su propio hermano menor, Richard, cuando éste era solo un bebé, y el motivo es tan simple como aterrador. No quería compartir a su madre. Este detalle conecta directamente con algo que la psicología conoce como rivalidad entre hermanos. Cuando llega un nuevo bebé a la familia, muchos niños sienten celos, pueden sentirse desplazados, pueden sentir que el amor de sus padres ahora debe dividirse. En la mayoría de los casos, estos celos se manifiestan de formas normales, berrinches, tristeza o comportamientos regresivos. Pero en situaciones extremadamente raras, cuando un niño presenta problemas emocionales profundos, esos celos pueden transformarse en algo más peligroso. Y aunque la película exagera esta situación para construir una historia de terror psicológico, la idea detrás de ella no es completamente ficticia. En la vida real han existido casos donde niños han atacado a otros niños, incluso a sus propios hermanos, motivados por celos o resentimiento. Un ejemplo inquietante es el caso de Amarjit Sada. Este niño de la India fue detenido cuando tenía apenas 8 años después de cometer varios asesinatos. Entre sus víctimas se encontraba su propia hermana bebé. Según los reportes del caso, uno de los factores que se mencionaron fue el resentimiento que sentía por la atención que el bebé recibía de su madre. Para la mente de un niño que ya presentaba problemas emocionales graves, la llegada de un nuevo hermano puede interpretarse como una pérdida de amor. Otro caso que demuestra hasta dónde puede llegar la violencia infantil es el de Mary Bell, una niña británica que con solo 11 años asesinó a dos niños pequeños en la década de 1960. Aunque su motivación no fue exactamente celos, su comportamiento mostraba rasgos inquietantes, manipulación, ausencia de remordimiento, necesidad de control sobre otros, rasgos que recuerdan a lo que vemos en Henry. Estos casos son extremadamente raros, pero existen y nos recuerdan algo importante. La infancia no siempre es un territorio completamente inocente. Los niños también experimentan emociones intensas como celos, ira, resentimiento o miedo. La diferencia es que su mente todavía está en desarrollo, aún están aprendiendo a entender sus emociones y sus consecuencias.
La gran mayoría de los niños que sienten celos jamás harían daño a nadie, pero cuando esos celos se combinan con otros factores como falta de empatía, problemas familiares, abandono emocional o trastornos de conducta, pueden transformarse en algo mucho más oscuro. Por eso el personaje de Henry resulta tan inquietante, porque no grita, no amenaza, no parece un monstruo, es un niño educado, inteligente, aparentemente tranquilo, pero detrás de esa apariencia existe una mente fría que observa, calcula y actúa sin remordimiento. Y tal vez ese sea el verdadero terror de esta historia, no el terror de los fantasmas ni de los demonios, sino el terror de descubrir que a veces el peligro puede esconderse detrás del rostro más inocente imaginable. Un niño que sonríe mientras en su mente ya está pensando cómo eliminar a cualquiera que amenace lo que considera suyo. Ahora hablemos de otro tipo de terror infantil dentro del cine, el que aparece en Los Chicos del Maíz, una historia basada en un relato de Stephen King. Muy similar a los niños que vimos en Quién puede matar a un niño, aquí el terror nace de un gran grupo de niños que han decidido eliminar a todos los adultos. Cuando los protagonistas llegan al pueblo, descubren algo extraño. Las calles están vacías, no hay adultos, no hay vida normal, solo campos de maíz interminables y niños. Pero pronto descubrimos algo aterrador. Los adultos no desaparecieron, los niños los eliminaron. Lo más perturbador es que estos niños no parecen monstruos, no se ven poseídos por la rabia ni por la violencia. Muchos se muestran tranquilos, calmados, incluso convencidos de que están haciendo lo correcto, y ahí está la clave psicológica de esta historia. A diferencia de Henry en El Ángel Malvado, que solo actúa por celos y manipulación personal, los niños de esta historia actúan por una creencia. El líder de este grupo es Isaac, un niño que se presenta como una especie de profeta. Él afirma que una entidad llamada el que camina detrás de las filas vive dentro de los campos de maíz y exige sacrificios. Según esta creencia, los adultos son corruptos, pecadores y deben desaparecer. Y lo más inquietante es que los demás niños lo creen. Aquí vemos un fenómeno psicológico muy poderoso, la influencia de un líder sobre una mente inocente. Isaac no domina a los demás con fuerza, no los amenaza, lo hace a través de algo mucho más poderoso, la fe. Les da una explicación del mundo, les da un enemigo, les da una misión, y cuando alguien cree que está cumpliendo una misión sagrada, puede justificar casi cualquier cosa. Este tipo de comportamiento no es exclusivo de la ficción. A lo largo de la historia, muchos grupos humanos han cometido actos extremos porque creían que estaban obedeciendo una causa superior. Sectas, movimientos fanáticos, grupos radicales, todos funcionaban de una forma muy similar. Un líder aparece con respuestas simples para preguntas complejas, dice tener la verdad absoluta, y poco a poco quienes lo siguen dejan de cuestionar. La mente infantil es especialmente vulnerable a este tipo de influencia, no porque los niños sean tontos, sino porque su forma de entender el mundo todavía está en desarrollo. Los adultos suelen tener experiencias que les permiten desconfiar, comparar, analizar. Un niño todavía está construyendo ese sistema de pensamiento. Por eso, cuando alguien habla con seguridad y autoridad, muchos niños pueden aceptar sus palabras como si fueran una verdad incuestionable. Pero hay otro factor importante, la necesidad de pertenecer. Durante la infancia, ser parte de un grupo es extremadamente importante. Los niños quieren sentirse aceptados, incluidos, protegidos. Si todo el grupo cree en algo, muchos niños pueden aceptar esa creencia simplemente para no quedarse solos. Esto se conoce como presión de grupo y es una de las fuerzas sociales más poderosas que existen. Por eso en esta película no vemos a los niños cuestionar demasiado lo que ocurre. Ellos creen en Isaac, creen en la entidad del maíz, creen que eliminar a los adultos es necesario para sobrevivir. En su mente no están cometiendo un crimen, están cumpliendo una misión. Esto no significa que los niños sean naturalmente violentos. La gran mayoría jamás haría daño a nadie, pero sí muestra algo importante. Las mentes jóvenes pueden ser profundamente influenciadas por su entorno, por otros niños o por figuras de autoridad.
Y eso es lo que hace tan perturbadora la historia de los chicos del maíz, porque el verdadero terror no está solo en la entidad que se esconde en los campos de maíz, el verdadero terror está en algo mucho más real, la facilidad con la que una idea puede apoderarse de un grupo de mentes jóvenes y transformar algo tan inocente como la infancia en algo oscuro y peligroso. Al final, esta historia nos obliga a preguntarnos algo inquietante. Si un adulto fanático puede convencer a otros adultos de cometer actos terribles, ¿qué tan fácil sería convencer a niños que todavía están aprendiendo qué es el bien y qué es el mal? Y tal vez esa sea la verdadera pesadilla detrás de los campos de maíz, no el monstruo que camina entre las filas, sino las ideas que pueden crecer dentro de la mente humana cuando nadie las cuestiona.